Hola, soy Mar Esteban y estás entrando en La Cabaña, un espacio donde las buenas conversaciones encienden ideas, despiertan emociones y a veces cambian vidas. Este es mi rincón online, creado para explorar juntas las historias de personas valientes, creativas y decididas que han dado el salto para vivir de verdad, a su manera. Aquí hablamos de sueños que se hacen realidad, de decisiones que transforman, de caminos nuevos y también de dudas, tropiezos y renacimientos. Soy una apasionada del mundo de la empresa, del talento, del desarrollo personal y sobre todo del aprendizaje continuo. Durante años escuché eso de céntrate y especialízate, pero elegí otro camino, el de seguir mi intuición y explorar todo lo que me hace vibrar. Si tú también sientes que hay algo más, si hay una idea que te ronda y un deseo de hacer algo diferente, estás en el lugar adecuado. Bienvenida a La Cabaña. Ponte cómoda, vamos a encender juntas la chispa de los sueños posibles. Bueno, primero bienvenidos a todas las personas que os paséis por La Cabaña. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Arbelo. Ella es escritora, es además una brillante comunicadora. Yo tuve la suerte de escucharla en el último test de la Plaza Weyler en Tenerife y fue una delicia. Cuando sacaste tu bola del mundo dije, Dios mío, qué guay, los efectos especiales, fue muy interesante, porque además lo que hiciste del juego, así la gente ve el vídeo, a mí me encantaba hacerlo de pequeña, eso no te lo he contado, pero lo de girar la bola del mundo y ver dónde podía ir de viaje, recuerdo perfectamente hacerlo en casa de mis abuelos que tenían la típica bola azul del mundo. Pero bueno, no me despisto. Además, Cristina es la persona que está detrás del blog Itinerarios para Itinerantes. Es un blog de viajes con un montón de información. Yo esta tarde he estado viéndolo y me encanta. El próximo viaje que haga ya he estado viendo varias cosas que quiero utilizar de tu página web. Y además es escritora del libro, que me lo he comprado, que lo tengo aquí, y si no vuelo, que me lo tienes que firmar, ya quedaremos. Y nada más, yo creo que Cristina sabe conectar muy bien lo íntimo con lo personal además darle el toque ese creativo con la novela, como lo has hecho, ¿no? Y lo haces además de una forma súper cercana, súper honesta, de unas ganas que te entran a ti también de ponerte retos y salir como a hacer cosas, a descubrir mundo, a hacer viajes físicos o viajes a nivel interior. Y yo quería traerla para hablar de la escritura como terapia, porque fue algo que mencionó en la charla que yo la escuché y es un tema que a mí me ha traído mucho y yo creo que conecté con ese tema a través de, igual tú lo conoces, el libro de Julia Cameron, ¿cómo se llama? El camino del artista, ¿no? Yo Sí, lo compré hace, no sé, igual estamos hablando ya de 10 años, así, y recuerdo que, o sea, por temporadas lo voy sacando los temas, voy escribiendo, hago mis hojas matutinas y reconozco que me gusta. Y además es curioso porque esta semana yo he estado desarrollando un reto a través de las redes sociales que es el reto de aprender a elegirte. Y hoy justo hablábamos, la gente que está en el reto, de la importancia de escribir pues para conocerte, para pararte y tal. Y el podcast de hoy que vamos a grabar va a venir súper bien a un montón de gente. Así que Cristina, un placer tenerte por aquí. Me apetece un montón tener esta conversación contigo y que nos hables desde tu experiencia y de todo lo que conoces. Y nada, vamos a ello, bienvenida. hoy muchísimas gracias, mil gracias por la presentación, me han encantado tus palabras muy bonitas, gracias por estar ahí en TEDx escuchando la charla. Yo soy también, yo lo sigo haciendo, yo sigo cogiendo la bola del mundo y sigo cerrando los ojos a ver qué pasa porque me parece súper divertido. Más de una vez he ido a un sitio que he marcado así con el dedo con los ojos cerrados haciéndola girar. Y te agradezco también que hayas comprado el libro, por supuestísimo nos veremos y te lo firmaré con, además, con mucho gusto, pero sobre todo gracias por darle cabida, que con tanta lectura que hay bonita, pues que le des una oportunidad, la verdad que me hace muy, muy feliz. Y la verdad que sí, que la escritura como terapia desde hace muchos años yo lo tenía integrado, porque cuando era muy pequeña, en diferentes familiares, pues hablaban de eso, sobre todo porque habían ido a terapias, a psicólogos, y ya desde hace muchos años, te estoy hablando más de 25 años, y 30 también, yo oí hablar de la escritura como terapia, ¿no? Psicólogos en aquella época diciendo, oye, pues escribe todo lo que quieras, di lo que piensas, suéltalo, ¿no? Y entonces, pues conversaciones familiares, pues esa información llegó a mí hace muchos años y yo creo que siempre la retuve porque a mí me encanta escribir. Pero me encanta escribir absolutamente todo, desde la lista de la compra, o sea, a mí lo que es coger un papel me parece fascinante y un lápiz porque es como que sueltas todo lo que tienes en la cabeza de una forma física, ¿no? Y es muy bonito. Entonces, durante muchos años he escrito pues sobre viajes, he escrito relatos, he escrito microrelatos, he escrito
bastante, pero aventurarte a escribir sobre uno mismo es ya cuando empiezas a indagar Son sobre tus palabras mayores. sentimientos, totalmente, sobre tus sentimientos, sobre esa profundidad que tienes dentro que a veces hasta que no te paras a pensar no sabes ni que la tienes, porque a lo mejor la has dejado aparcada o tienes la mente pensando en otra cosa. Entonces, como comentaba en la charla TED, cuando te enfrentas a un papel en blanco, es muy inspirador, muy emocionante y da mucho miedo también, porque cuando empiezan a fluir las palabras, fluyen de todas, todas. Y sobre todo, como no hay nadie que te lea ni nadie que te escuche, si no estás tú sola frente a tus pensamientos, suelen surgir todo tipo de pensamientos. Entonces, a mí me parece una forma terapéutica muy bonita, porque incluso una vez que a mí me dio la sensación cuando estaba escribiendo la novela que era como si se lo estuviera contando a alguien. O sea, yo hubiera cerrado el libro y hubiera sentido que ya yo hubiera hablado con alguien personalmente de tú a tú. Y no estaba hablando con nadie, pero estaba hablando con el papel. Entonces, cuando lo pensé mucho, digo, es que yo si ahora lo publico está muy bien y contaré mi historia, pero si no, ya yo he soltado todo lo que tenía que soltar y lo que tenía dentro, ¿no? Y aunque solo lo quede aquí y no lo lea nadie más, eso ya salió fuera. Por eso para mí fue súper terapéutico el poder escribir sobre esa etapa de mi vida, sobre ese viaje, todo lo que yo pensaba, todo lo que en su día no quise decir por miedo o por temor a que pues a que a las personas allegadas a mí que me querían pues también lo pasaran mal, como lo estaba pasando yo. Y años después con las distancias, y pese a eso lloré mucho, o sea, yo escribía el libro y eso que es un libro muy positivo, ya lo verás cuando lo termines, que es súper positivo, además te ríes y tal, pero lloraba de acordarme de esa chica de hace 11 años cuando le pasó todo eso, ¿no? Y decir, madre mía, ¿cómo pude yo afrontar esto? No sé cómo lo afrontaría ahora, en aquel momento con mucha entereza, ahora con los años no lo sé, pero lloraba de pena por lo que le había pasado y de alegría por cómo lo había superado, ¿no? Por lo que Entonces, habías conseguido. efectivamente, entonces yo creo que el libro lo escribí para mí, personal, o sea, principalmente para recordar en los momentos malos, que todavía todos tenemos momentos malos en la vida, poder decir, bueno, voy a leer algo que yo hice en su momento y que fui capaz, y si fui capaz en estas circunstancias, soy capaz de cualquier cosa. Y era un poco recordarme que siempre hace falta lo fuerte que fui y lo capaz que somos todos de superar las cosas por muy malo que vengan, ¿no? Claro, es que escribir yo creo que una de las primeras cosas que nos permite es conocernos, ¿no? Porque tienes tu papel en blanco, yo soy de escribir en boli y en papel, soy muy tecnológica, pero a la hora de escribir necesito el movimiento, necesito, no sé, el ver cómo la tinta sale y se imprime en tu papel y tal. Y yo creo que es una forma de irte conociendo de una forma silenciosa, ¿sabes? Porque al final te enfrentas a tu papel, te enfrentas a tus pensamientos y vas plasmando sobre la hoja lo que tienes en la cabeza, lo que sientes, lo que estás viviendo. Entonces es una forma de salir como de ese piloto automático, ¿no? Por supuesto, De, del piloto automático, de la zona de confort, porque muchas veces no queremos enfrentarnos a nuestros propios pensamientos. Hay veces que, sabes que sobre todo en las redes sociales, ahora está muy de moda de ser positivo, busca el lado positivo. Me parece estupendo, yo soy muy positiva, extremadamente además, pero hay momentos en los que tenemos que enfrentarnos a lo que no nos gusta y lo que no nos gustan son esos pensamientos negativos que tenemos que gestionarlos y tenemos que aprender de ellos y tenemos que saber cómo no evitarlos, porque si tú evitas todo tipo de confrontamiento y conflicto, personal me refiero, no vas a crecer como persona. Entonces, una forma de cuando tú escribes en un papel en blanco y te enfrentas a cosas que a lo mejor en tu cabeza rápidamente por no sufrir o por no estar mal la retiras y cambias de tema, en el papel si realmente quieres escribir, o sea, no cambies de tema. Yo sentía cuando estaba escribiendo que, o sea, al final a veces terminaba y volví hacia atrás porque era tanto lo que me afloraba directamente que llegaba al final de la página y dije, voy a leer porque creo que he dicho, pero no es procesado lo que, o sea, escrito, mejor dicho, y no procesado lo que he escrito porque lo he escrito tan desde el alma que me han salido las palabras y ahora no tengo claro, ¿no? Y volvía para detrás muchísimas veces a ver qué había escrito porque me salía solo. Era como que brotaba, brotaba, brotaba. Y en ese brote no te paras a pensar qué estás escribiendo ni qué estás poniendo. Entonces tenía que volver muchas veces y a veces me sorprendía y dije, madre mía, yo he escrito esto. Y para bien y para mal, ¿no? O sea, a veces, porque como escribes sin control, dices, madre mía, ¿no? Y dices, o repetía muchas cosas, me daba cuenta de que habían pensamientos totalmente repetitivos y tuve que leer varias veces el libro porque habían pensamientos que en mi cabeza rondaban y volvían y volvían, porque era algo que me preocupaba.
Entonces te das cuenta y dices, uff, esto aquí es importante porque me preocupa y lo nombro bastante, ¿no? Entonces, yo aprovecho y aconsejo, como lo decía en la charla, a animar a todo el mundo a escribir, pero incluso no solo por un tema determinado o que quieras expresar algo o liberarte de algo, sino simplemente dejarte fluir la mente. Es un tipo de yoga, ¿no? De meditación. Voy a Y tener un papel, voy a ver perdona un qué segundo, puedo. sobre todo para la gente que, porque yo me he encontrado, yo es algo que recomiendo mucho en las mentorías que escriban, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que yo no sé escribir, yo no escribo. ¿Cómo rompes con esa barrera? ¿Sabes? Gente, a ti te sale escribir, hay gente que le sale de una manera como muy... ¿Cómo rompes esas barreras de... O sea, yo siempre les digo, es que no tienes que escribir una novela o un ensayo, tienes que dejar simplemente salir. Tú como escritora, ¿qué recomendaciones darías a una persona que se enfrenta a ese papel en blanco, que igual ha dejado de escribir, pues, cuando escribía cartas a sus amigas en el colegio y seguíamos usando el papel y el boli y nos las dábamos en el recreo? Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no soy, he aprendido con los años a no ser nada exigente conmigo misma. O sea, ya bastante exigente es la vida como para hacerlo yo conmigo misma. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo para disfrutar, no quiero la excelencia. Quiero la excelencia en otros momentos de mi vida, quizás en un trabajo o si tengo que cuidar a una persona en un momento dado y tengo que estar muy pendiente. Y por eso te digo, ya la vida nos exige bastante como para, si vamos a pintar, tenemos que pintar muy bien, aunque sea para nosotros, no. Si vamos a escribir, tenemos que escribir muy bien, no. De hecho, yo en mi trabajo, que escribo mucho y escribo todos los días, el primer borrador está llenísimo de faltas de ortografía. O sea, pero de faltas de ortografía no porque no las sepa. Yo me paro a escribir y no tengo faltas de ortografía, sino que más que faltas, quizás comas, puntos, porque escribo o sea, a lo que me brota. Escribo, y ya para eso luego hay un corrector o yo misma como correctora, como llevo tantos años, pues vuelvo para detrás, pongo mis comas, pongo mis puntos. Yo recuerdo que no ponía ni rayas de diálogo, o sea, cuando yo estaba escribiendo aquello era que tú mirabas y decías, madre mía, Cris, no tiene ni forma ni color. Pero es que yo dejaba brotar la creatividad y entonces para mí era súper importante no ser exigente en ese momento creativo, ¿no? Entonces, darme permiso a hacerlo mal, porque nadie lo va a ver. Ya habrá tiempo y lo que lo estoy viendo soy yo. Entonces, si a mí no me importa, ¿a quién más le va a importar? Entonces, ya habrá tiempo de pasarle un corrector o enviarle una corrección profesional, como hice yo, porque es muy recomendable que alguien también de fuera te lo revise y de corregirlo y que no. Y piensen cuando éramos niños, o sea, cuando éramos niños nosotros no éramos conscientes de si dibujábamos bien o dibujábamos mal. Nosotros dibujábamos y nos encantaba y pintábamos y nos salíamos por fuera y no pasaba nada y disfrutamos el proceso. Y eso lo perdemos con los años porque nos exigen, pues eso, Nos hacer hacemos las muy cosas duros. bien. Somos muy duros y nos puntúan en los colegios y en los institutos y tenemos que sacar una determinada nota porque si no, no apruebas. Entonces, eso se nos va quedando en la mente y son unas creencias aprendidas que tenemos. Cojamos un lápiz como si fuéramos niños otra vez y escribamos sin temor a cometer faltas, a que sea recto en la línea, a que las letras cambien de tamaño, de forma, utiliza colores, utiliza bolis y diviértete con la escritura. Ya se verá después lo que hace. Y si con las mismas al final no quieres que nadie lo vea y quieres, rómpelo, pero Que ya te también habrás es divertido. terapéutico. Muchas veces, ¿no? El Efectivamente, quémalo, escribir, rómpelo. soltarlo, quemas y ya está. Borrón y cuenta nueva. Sí, Sí, totalmente. sí, sí. Qué bueno. Yo quería preguntarte por otro tema. Muchas veces cuando escribimos nos hace de espejo. Y más tú que, por ejemplo, que tienes experiencia en el libro que ha sido una autobiografía, hasta cierto punto novelada, ¿no? Pero el escribir nos hace darnos cuenta, a mí me pasa, que muchas veces estás escribiendo, pero tienes un problema en la cabeza, tú empiezas, lo ves y dices, si no es para tanto, ¿no? O, jolín, ¿cómo no se me ha ocurrido hacerlo, solucionarlo de otra manera? ¿Cómo lo has vivido tú, ese verte de espejo en tu novela? Pues mira, como te comentaba, por una parte me he reído mucho, me he reído porque he recordado anécdotas, cosas que me pasaron, que ahora no me pasarían con la experiencia, estamos hablando de hace años, y entonces dices tú, madre mía, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? ¿O cómo hice lo otro? ¿O en qué estaba yo pensando? Entonces me reía, pero me reía me abrazaba desde el cariño, o sea, no me criticaba, ¿no? Que es lo que vuelvo a lo mismo, porque si no diría, pero Cris, ¿cómo se te ocurre? Y mira, y yo fui totalmente franca en el libro, me mostré tal y como era la Cris de esa edad. Y la gente me preguntaba, ¿no te da vergüenza de mostrarte cómo en su momento pues fallaste? Porque cometí muchos fallos, muchos errores en el viaje, me equivoqué, lloré, hice comentarios que ahora a lo mejor tenía dudas que ahora no tendría. ¿No te da vergüenza? No. Y entonces yo, no, porque esa era la Cris del pasado, yo tengo que abrazar a esa Cris que tenía todavía que aprender.
Y entonces yo era esa persona en ese momento, entonces me produce mucha ternura ver cómo estaba yo en esa situación, cómo fui aprendiendo a golpe y poco a poco y con la ayuda de los demás también, y entonces ver hasta dónde he llegado, ¿no? Y entonces me río mucho y por otra parte también, pues eso, he llorado recordando esa pena, ese sentimiento que tenía Chris, porque es como cuando ves una película de estas que te da mucha penita, ¿no? De estas que son tristes y yo soy de las que lloro por los personajes, o sea, aunque la película no se ve de verdad, yo veo que lo están pasando mal y yo acabo llorando en la película, ¿no? Entonces era como que lloraba por lo mal que lo estaba pasando, por Lo que ese habías vivido. sentimiento. Y me daban ganas de decirle, no pasa nada, tranquila, de abrazarla. Verás que dentro de 10 años esto ya no va a ser un problema, vas a estar muy bien. Entonces era como una regresión al pasado, pero con todos los aspectos, desde la parte positiva a la parte negativa. Pero al final, si tengo que hacer un resumen, fue muy positivo. O sea, toda la parte fue muy positivo, porque para mí fue como aceptar a mi yo del pasado, abrazarla y decir, esa es una parte final que yo quizás no había cerrado hasta que hice el libro, es una parte de mi vida pasada y ahora de aquí en adelante he aprendido, soy otra Cristina, otra persona con otras nuevas experiencias y hacia adelante, ¿no? Como pongo en el libro. Fue un reencuentro realmente contigo, ¿verdad? Ese, Totalmente. como esos ejercicios que a veces en coaching se usan, ¿no? Escribe una carta a tu niña de 10 años. Pues tú hiciste todo un trabajón con tu niña un poco más mayor, pero con tu niña en un momento determinado de tu vida. Totalmente. De hecho, yo reflexiono mucho sobre la importancia de la familia en el libro. Yo tengo, en ese momento yo tengo 34 años y yo me voy de viaje 10 días y yo echo de menos enormemente a mi familia. Lo estoy nombrando cada capítulo porque yo me encontraba mal. Yo estaba enferma y entonces cuando uno está enfermo, yo, da igual que tenga 30 40 y sé que cuando tenga 50 también, tiraré por mi familia y por la gente que está al lado, ¿no? Porque quieres que te abracen, que te ayuden, ese cariño, ¿no? Que tiene una madre, un padre, un hermano, en ese momento no tenía pareja, pero una pareja. Y entonces yo era o sea, me daban ganas de abrazarla porque en ese momento, en ese viaje, yo necesitaba muchos abrazos. Yo lo menciono también que estoy ahí y yo lo que quiero son abrazos. Aparte, soy muy cariñosa. Entonces fue toda una experiencia, ha sido una experiencia bastante, o sea, yo entiendo que, y por los cursos que he hecho y por las cosas que he oído, cuando uno hace una autobiografía es muy difícil, pero muy gratificante, muy difícil por todo lo que hablamos y muy gratificante porque a veces perdemos esa visión de quiénes éramos. Y a mí me gusta mucho, no me gusta recrearme en el pasado, en el plan, todo momento pasado fue mejor, pero sí me gusta recordar los buenos momentos y también los malos. Y en ese viaje hubieron muy buenos momentos, más que malos. Entonces, recordar todo eso también me llena de alegría, ¿no? Volver a ver las fotos, volver a ver la ruta, pensar todas las cosas que hice, la gente que conocí. Fue como revivir, tantos años después, revivir el viaje, ¿no? 7 años después, más, yo creo, sí, o 7, ya no sé si son 7 o 11, porque ya perdí, creo que son 7. Volver a revivir de nuevo todo el viaje completo fue como hacerlo, pero hacerlo por duplicado, pero bastante, porque fue como meterme de lleno en el sitio, o sea, recordar los olores para poder transmitirlo en el libro, los sabores, los ruidos, intentar recuperar todas esas sensaciones para plasmarla, ¿no? Y de hecho las personas cuando leen el libro, y el otro día me hizo mucha ilusión una señora mayor que tenía a su hijo viajando por Tailandia. Y ella estaba terminando el libro, terminó el libro y me dijo que cada vez que el hijo le decía, he estado aquí o he estado allí, y ella sabía perfectamente cómo era el sitio porque lo había leído. Sabía que Qué se bueno. oía, sabía que olía el sitio, sabía cómo era el bullicio de la gente. Y me decía, es como si hubiera viajado por Tailandia con Sara, la protagonista, y ahora mi hijo me dice, y yo conozco, y yo le digo, yo conozco, y yo he estado ahí, porque yo he estado en el libro, ¿no? Eso me hizo muchísima ilusión. Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿y esa valentía de dónde te sale? Porque valentía para irte al viaje, valentía para al cabo de cierto tiempo volver la mirada atrás y revisar, ver qué había pasado ahí. Es que eres valiente como doble vez, o sea, en el viaje físico de irte a Tailandia y en el viaje emocional de volver a revivir todo eso, ¿no? La valentía, Yo tuve un impago, tuve una revelación. Cuando yo enfermé, antes de empezar a mejorar, estuve 6 meses de baja. Tuve 6 meses de baja con 30 y pico años. Yo nunca había estado de baja, nunca había dejado de trabajar y entonces verme de repente en casa de baja 6 meses enferma y muy mala en aquella época y antes y sin saber el diagnóstico,
a mí me dio como un chute de realidad, ¿no? Y yo pensé, digo, bueno, a ver, Cris, y parece, es un tópico, pero es así. ¿Qué hubieras hecho o qué hubieras cambiado si hubieras llegado a saber que tú ibas a estar enferma y que quizás no vayas a salir de esta enfermedad y quizás te tengas que quedar en casa ya y no puedas salir más y que se trunque tu vida, ¿no? ¿Qué hubieras cambiado? Bueno, pues ¿qué hubiera cambiado? Pues todos esos pasos o todas esas cosas que por miedo no hice en su momento, también hablo de eso en el libro, lo comento, los hubiera dado, sabiendo que no pasaba nada si me equivocaba o incluso no dejando cosas para más tarde, porque quizás más tarde no se puede hacer. Entonces, cuando a mí se me ocurrió la idea del libro, que tampoco era algo que pensaba hacer, fue algo que fue totalmente casual, en un curso de escritura de narrativa, vi como un profesor me hablaba, contaba que había escrito un libro de su viaje a África y a mí se me encendió la luz en ese momento, nunca antes lo había pensado, escribir un libro. Y yo dije, ¿por qué no escribo un libro sobre mi viaje a Tailandia y cuento en ese momento pensaba contar más la ruta y sí, un poco la gente que conocí y tal, pero no ser tan profundo, eso salió después. Y entonces al mismo tiempo dices, bueno, ahora con todo el trabajo que tengo, estoy tan ocupada. Y pensé que ese fue el aprendizaje que he tenido por culpa de la enfermedad. No, voy a hacerlo, porque si lo dejo para más adelante no sé si podré hacerlo. Entonces, si ahora me vino la inspiración y vengo la idea, y así ha sido con todo, a raíz de que yo empecé a mejorar con el tratamiento y que ya estoy estable, si tengo que hacer algo, lo hago, porque sé que en algún momento puedo volver para detrás o puedo volver a enfermar más, y entonces ya aprendí, en plan, no dejes para hoy lo que para mañana, pero mejor dicho, lo que puedes hacer hoy. Y es totalmente cierto. Y de ahí he sacado la valentía. Pero sí es cierto que a veces tiene que pasar un proceso traumático o a veces tienes que darte de bruces con la realidad para darte cuenta de eso. Porque si no, vives despreocupada, como era yo, una persona despreocupada en mi mundo, y no te das cuenta de que el mundo en un momento dado hace clan y como digo yo, te pone en el punto de partida, en la casilla de salida. Y tienes Sí, que empezar de nuevo. Entonces, de ahí, o sea, no es nada innato, es simplemente que lo tuve que aprender a fuerza. no te queda otra. Es curioso porque estos días cuando estaba preparando el podcast encontré información que decía que aparte de para conocernos y tal, era sanador a nivel emocional y a nivel físico. Hay un estudio que luego buscaré y lo pondré cuando lo publique, que es de alguna universidad además conocida, no sé si es Stanford o Harvard o algo así, sobre cómo la escritura realmente ayuda a sanar. Y hay un estudio que se hace con personas que sufren de ansiedad y se les mide una serie de parámetros antes de escribir, durante la escritura y después. Y de hecho creo que se hace como una especie de taller que durante 4 días están venga a escribir y la mejora de esas personas es abismal. Simplemente por escribir, por soltar sobre un papel pues todas esas heridas, todos esos problemas, todos, yo qué sé, una ruptura, un problema en el trabajo, ¿no? Que es muy sanador el ponerte a escribir y despotricar contra todo lo que tengas que despotricar y luego lo rompes o lo guardas o simplemente lo vuelves a leer y le das otro enfoque, ¿no? Pero es muy curioso cómo tiene hasta ese poder a nivel corporal, ¿sabes? No solamente emocional, porque al final la escritura yo creo que también es una forma de digestión emocional, ¿no? Igual has tenido un problema y sueltas ahí todo y te quedas tan ancha y sigues hacia adelante. A mí me Yo ha doy llamado mucho la fe, atención. yo doy fe de eso porque yo en el momento que estuve escribiendo, esa hora o hora y media, 2 horas que le dedicaba al día, lo escribía de lunes a viernes por la mañana antes de empezar a trabajar, yo empezaba a trabajar con otro humor. Me encantaba, me relajaba escribir. O sea, y así estuve pues el tiempo que tardé en escribirla, que fue pues aproximadamente unos 6 meses o algo así. Te estoy hablando sin correcciones ni nada, simplemente puramente escribiendo a ratitos por la mañana porque no tenía más tiempo, pues eso, una hora, hora y media antes de empezar a trabajar, pues ponía a escribir. Y yo me levantaba con ilusión y con ganas porque sabía, aun con sueño, sabía que iba a ser algo que me gustaba. Y entonces cuando terminaba me sentía bien por dos motivos. Por un lado, por haber hecho algo para mí y por mí. Y por otro lado, pues eso, porque estaba recordando, estaba digiriendo, estaba soltando. Entonces, cuando terminé de la novela, lo pasé muy mal, realmente, porque aunque empezaba el proceso de revisión, que también me encantó porque aprendes muchísimo y demás con profesionales y esto, echaba mucho de menos escribir, muchísimo, muchísimo. Y yo decía, ya terminó, yo quiero seguir, o sea, ya no puedo. Y de ahí nació la segunda parte, porque vi como que necesitaba contar la segunda parte de la historia, aunque esta historia es autoconclusiva, era como qué había pasado con Sara 2 años después en el punto de partida, ¿no? Cómo había evolucionado, porque ella deja temas, digamos, pendientes al final del libro, que no sabe qué va a pasar con su vida por el tema de la enfermedad.
y yo quería seguir escribiendo, quería, porque tenía esa segunda parte, que en esa parte, y lo adelanto como exclusiva, para que lo sepas, muy exclusiva, Qué bueno, qué bueno. sí, 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 súper exclusiva, va sobre la infertilidad. Entonces, que es la segunda parte de la historia de lo que es la endometriosis, ¿no? Por un lado tienes una enfermedad y por otro lado, pues, está la infertilidad, porque hay muchas mujeres que sí lo consiguen y pueden tener hijos, hay mujeres que no pueden, hay mujeres que pueden pero les cuesta muchísimo y entonces psicológicamente es devastadora enfrentarte a una infertilidad cuando quieres tener hijos, ¿no? Entonces, de eso va la segunda parte porque yo creo que era lo siguiente que me faltaba por contar y por desahogar. Entonces yo estaba frita por empezar a escribir, pero no podía porque el proceso de revisión es tan fuerte o tan contundente y te lleva tanto tiempo que tenía que dedicarle tiempo a la revisión si quería terminar el libro. Bueno, cuando yo terminé el libro y vi que ya yo podía empezar a escribir, yo es que era como que lo necesitaba, ¿sabes? Necesitaba ya y escribir la historia incluso esta vez un poco más rápido, porque ya teniendo conocimiento de cómo es un libro y de cómo son las partes y tal, me surgió, fue como, para mí fue más fácil, o sea, esta segunda parte para mí fue más rápida, ya tenía yo más, estaba más segura, ya había hecho muchos cursos de escritura, me he preparado muy bien, y entonces ya no dudaba, ya iba más a tirar hecho y sé que el proceso de revisión esta vez va a ser más fácil también, pero es algo y ahora que ya he terminado la segunda novela, no la voy a publicar hasta el próximo año, pero ahora la tengo terminada y voy a empezar el proceso de revisión, estoy frita por terminar todo ese proceso y poder empezar a escribir ya será otro libro diferente con otra Otro, sí, temática, sí, sí, pero de sí. igual manera es es como muy entretenido, muy divertido. Yo me lo paso muy, muy bien creando mundos, imaginando también. Entonces me apetece salir de esa autobiografía y hacer algo fuera totalmente inventado. Entonces, bueno, aunque siempre no has inventado de todo porque siempre vas cogiendo experiencias y vas Mm. sabiendo y nada, me apetece mucho, pero sí es cierto que engancha, ¿eh? La escritura engancha. Bueno, bueno, pues ya sabéis, la gente que nos está escuchando igual tienen por ahí un talento por desarrollar y es cuestión de empezar poco a poco y ir soltando la mano y la imaginación, que esa ya la tenemos. Qué bueno. Mira, yo quería, hay dos ejercicios que a mí me parecen súper potentes a la hora de, como la escritura terapéutica, que uno de ellos es lo que comentaba antes, ¿no? La parte de soltar todo el dolor que llevas dentro, toda la angustia, todo eso. Y luego hay otro ejercicio que yo de vez en cuando he hecho, que es escribir cartas a personas. Cuando no has podido, pues igual a un familiar que ha fallecido o a una amiga, pues que has ido perdiendo, pues yo qué sé, al final te has ido a estudiar a otro sitio, a otro vivir y has perdido como ese contacto y tal. Entonces, el escribir a esas personas como para contarles lo que tengas pendiente, lo que les quieras decir y tal, también tiene como una especie de poder, ¿no? Es como que realmente, o sea, no se lo dices en persona, pero se lo dices en carta y esas palabras de alguna manera siguen su camino. No sé si tú tienes esa sensación o es que yo me he ido un poco así con la No, cabeza, no, pero muchas veces son, son palabras que solamente necesitan salir de ti. Quizás no tienen por qué llegar a esa persona, pero cuando salen de ti, contigo ya han cubierto como esa misión, ¿no? De soltar. de hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo porque de las primeras cosas, como te contaba antes, que yo había oído cuando era más joven de escritura como terapia, por medio de psicólogos y demás, en mi entorno que me comentaban, era eso, precisamente, escribir cartas a personas, se las dieras luego o no, con cosas que tuvieras pendientes. Yo sí creo que es algo que lo he hecho con personas, o sea, yo lo he hecho con personas para dárselas después. O sea, yo lo he hecho, ha habido momentos en mi vida que yo he tenido que escribir cartas para yo liberar y a lo mejor se lo ha dado un mes después o generalmente siempre la ha dado. Lo mismo hago con personas que no están cuando uno pues se acuerda de algún familiar o que no están y hablas como al universo, ¿no? Como si le estuvieras diciendo. De repente quieres contarle algo y aunque sea mentalmente, le dices, ay, si me vieras ahora, pues abuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto y lo otro. Es como si tuvieras una conversación. Sí, ¿No? Entonces, para mí escribir de esa forma y mentalmente tener una conversación es como liberadora porque en el fondo yo me siento escuchada, o sea, yo me siento escuchada, yo creo mucho en las energías, creo mucho en el poder del amor y entonces yo creo que las palabras y los pensamientos dicen que se las lleva el viento y yo creo que no. Yo creo que están ahí, yo creo que es energía y creo que si a nosotros nos funciona y nos sentimos bien, por algo será. Entonces, mm, a mí me parece algo totalmente,
lícito, correcto, y incluso te digo, entregarlas si se apetece y si no guardarlas, porque es una forma de que ese mensaje llegue. Y yo personalmente creo que llega. Aunque la persona no lea la carta, yo creo que ese mensaje Sí, yo de creo una que de forma u alguna otra manera llega. llega. Sí, yo también lo Sí, creo. ¿Sabes? Es algo que hay ahí que de alguna sí. manera esas palabras llegan. Sí, qué curioso, sí. Me ha recordado ahora con el tema de las cartas que yo creo que es una costumbre que se ha perdido, ¿verdad? Yo recuerdo las cartas en mi infancia, o sea, el llegar a casa y estar pendiente del buzón porque te había escrito una prima o una amiga en vacaciones o así. A mí es algo que he hecho en falta. Yo recuerdo cartas que me escribía con amigas y las tengo algunas guardadas, ¿no? Y ahí, o sea, podría ser un libro Cartas, de mi... postales, Sí, cartas de amor. Yo recuerdo las postales, a mí me encantaba enviar y recibir postales cuando estabas de viaje. Cartas de amor cuando estás con una pareja y le enviabas, incluso ni siquiera se la enviabas, sino se la escribías y se la dabas al día siguiente. Pero sí. era tan bonito darle ese mensaje, esa carta. Yo Mm, recuerdo, yo era muy de tarjetas de estas de Navidad y tarjetas de cumpleaños, que ya casi no se regalan tarjetas en un momento muy dado. Y escribir en una tarjeta, en ese trocito que tenías, pues un mensaje muy bonito, no solo feliz cumpleaños, sino que se escriba ahora por WhatsApp y ya está, o le mandas un meme, sino escribir un mensaje muy bonito dedicado a esa persona y le dabas la tarjeta de cumpleaños, de Navidad. Y es algo que se ha perdido y a mí me da mucha pena. Inconscientemente en mi última novela lo recuperé. Hay ahí unas cartas que se entrelazan. No voy a contar más para no hacer spoiler. Y ahora que lo dices y lo pienso porque no me había dado cuenta, es algo que me encanta y fíjate cómo en la novela lo recuperé el inconscientemente, ¿no? libro. Habla Ujú. de eso y cómo ha salido y demás. Y creo que es una pena porque estamos muy acostumbrados a ir a lo rápido, ya escribimos por los WhatsApp y escribimos un qué con una Q y cortamos las palabras. Y antes tú recibías algo de ese tipo y te llenaban alma, ¿no? Y yo recuerdo que tener cartas y las leías y pasaba el año y las volvías a leer y era como un legado, un recuerdo. Y más si era de algún familiar o de alguien querido, sobre Mm. todo, de una amiga. Entonces es una pena y yo creo que eso es algo que se debería de dar en los institutos, Sí, los ¿verdad? colegios. El recuperar esa Clases de parte literatura como escrita, sí, efectivamente, sí, y sí, escribir prosa y escribir poesía y escribir a mano y recitar y volver a conectarnos con las palabras, pues para mm, mí, te digo, es de lo más terapéutico. mm. Qué bueno. Qué bonito, me ha encantado, Cristina. Yo creo que ya voy a ir cerrándolo. Sí que quiero también comentar que también al final la escritura te ayuda como a vivir mejor, ¿no? El coger tu agenda y planificar y organizarte. O sea, la escritura no sé lo que tiene, tú igual puedes decir, pero tiene como un poder, ¿no? Para centrarte, para enfocarte, como para sacar de dentro lo que quieres hacer. Yo tengo, o sea, a mí siempre me pasa que cuando una cosa ya la pongo en mi agenda y la ordeno y tal, esa cosa sale. Si la tengo en la cabeza dando vueltas, no sé si también te pasa, muchas veces se pierde. A veces sale porque tiene que salir, pero eso que está escrito al final, de alguna manera, encuentra su camino. Así Yo te que, puedo decir, yo soy muy friki, yo soy muy friki de las agendas. O sea, no sé si se ve, pero yo te lo tengo, ay, yo sí, soy, trabajo en marketing, a ver si se ve por aquí, sí, no se ve, pero sí, bueno, no, trabajo en marketing, pero yo lo escribo todo. O sea, yo tengo una serie de plataformas donde tengo cosas puestas y demás, como Trello y cosas donde yo me organizo, pero mi verdadera organización, ahora se ve mejor, mi verdadera ahora sí, ahí organización, está, bien ahora bonita. sí. Sí, y cada vez más grande. Antes las tenía más chiquititas y Sí, ahora cada sí, vez sí, más sí, grande. Además tiene una frase muy bonita que cuando la compré me encantó que dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Y yo la compré en el momento que iba a sacar la novela, que fue justo, la saqué en octubre y ya estaba comprando la agenda de este año. Y sí. entonces era como, bueno, pues vamos a poner, a plasmar aquí todo este año, que seguro que va a ser un año muy bonito con el libro. Y luego tengo otra sesión, tampoco, y son las listas. Ay, qué Entonces, bueno, sí. Mm, tengo todos los días, o sea, es que aparte de la agenda tengo una lista de las cosas diarias que tengo que hacer y lo que más me gusta es tachar. Esta hoja ya son hojas recicladas que yo voy reciclando y demás, por un lado, por el otro y tal. Entonces, es como que todo lo que sea el proceso, y es como, yo siento una satisfacción muy grande cuando yo cojo y tacho una línea y tacho otra línea, y es como, en el día de hoy he hecho pues 20 cosas, ¿no? Mis 20 cosas que a lo mejor no son ni siquiera cosas importantes, a lo mejor simplemente una cosa es recordar llamar a una prima. Pero me encanta hacerme mis sí, listas porque es lo que tú dices, tengo mucho trabajo, trabajo mucho con el ordenador y tengo muchas cosas en la cabeza, pero cuando termino el día digo, ah, qué guay, mira, hoy pude hacer, aunque sean tres cosas, pero digo, sí. hoy ya hice tres cosas, mañana ya, o sea, tengo esa sesión, eso ya es Sí. obsesión y me Yo, encanta escribir. a mí me pasa lo mismo, yo lo tengo aquí, a ver, alguna, y voy escribiendo en un cuadernito
las cosas Mira. que se me van ocurriendo, porque claro, igual estoy trabajando tal y de repente me acuerdo. Entonces, en vez de romper el trabajo, me lo apunto aquí, luego ya lo paso a la agenda, lo voy tachando, un poquito como tú. Es Sí, sí, foco, sí, para sí, mí es sí. foco. El poder escribir es foco. Es estupendo, pues ahí somos muy iguales porque a nosotras que no nos quiten, de hecho siempre, en mi casa lo que no pueden faltar son bolis y lápiz, Papel y boli, sí. papel, de eso tiene que haber siempre, Sí, 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 yo hasta en el bolso llevo un cuadernito con por un boli porque supuesto, nunca se sabe lo que vas a tener que siempre. escribir. Qué Y de bueno. viaje y todo, tu cuaderno con tu boli, o sea, a mí el cuaderno y el boli en el bolso siempre lo llevo, nunca me salgo fuera, o sea, puedo olvidar un paquete de Kleenex, pero no una libreta, eso siempre lo Sí, llevo encima. sí, sí. Qué bueno. Pues nada, yo mi recomendación es a todas las personas que estén por aquí escuchándonos, pues que al final el escribir yo creo que es una forma de volver a ti, ¿no? De conectar contigo, de sacar lo que llevas dentro, de darte una voz en un espacio como seguro. Así que nada más. Espero que disfrutéis del podcast, que os sirva de ayuda en vuestro día a día y sobre todo que aprovechéis y descubráis la historia de Sara en la novela de Cristina, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, ¿Te parece? encantada. Un beso y un abrazo muy grande desde Tenerife a todos los oyentes. A ti, muchísimas gracias, es un placer, un honor. Me hizo Gracias mucha a ti, ha sido un placer. ilusión que, A mí que también. me, que me invitaras y vamos, deseando que salga para compartirlo. Y de verdad, es excelente trabajo el que estás haciendo, mucho ánimo, que te va a ir súper bien, eso estoy segura. Muchísimas gracias, Cristina. Nos Un vemos beso prontito. grande. Un beso, cuídate. Hasta luego. Beso.